Pues buenos días. Si os parece, vamos empezando. Bienvenidos a este nuevo ciclo de webinars sobre inversiones alternativas y privadas que promovemos desde la asociación. Un sector claramente en auge a nivel mundial por los notables crecimientos que continúa generando y por las amplias posibilidades de inversión que nos ofrece. El objetivo de este nuevo ciclo es el de acercar y profundizar en este sector de la industria y contribuir a la difusión del conocimiento financiero de las diferentes estrategias y estilos de inversión. Os iremos proponiendo nuevos capítulos cada 3 semanas y todos ellos quedarán alojados en la web de ASEAFI con sus grabaciones y las presentaciones utilizadas. En el día de hoy contamos con 2 empresas de consultoría. En la primera parte, Alternative Ratings, que realizará una introducción general del sector, y en la segunda parte, KPMG, que expondrá una foto de la industria alternativa española. Al finalizar cada uno de los bloques, abriremos un turno de preguntas. Tenéis a vuestra disposición el botón del chat para poder formularlas en cualquier momento. Y por mi parte, nada más. Yo le cedo la palabra a Sergio Míguez, que es socio fundador de Alternative Ratings. Sergio, muchas gracias, cuando quieras. Pues muy bien, muy buenos días, muchas gracias José y muchas gracias a SEAFI por invitarnos en esta sesión inicial sobre inversiones alternativas y privadas. Efectivamente, nos parece un tema muy interesante, muy importante y desde ya os animo a los asesores que tengáis interés, que profundicéis en esta materia, porque va a ser muy relevante para las carteras, ya lo está siendo hoy, pero va a ser muy relevante de cara al futuro. Bueno, yo no voy a extenderme demasiado. Durante los próximos minutos voy a hacer una breve introducción sobre lo que son las inversiones alternativas. ¿Cuál es el entorno? ¿Cuáles son un poco los rasgos generales que definen este tipo de inversiones, esta especialidad de inversión? ¿Qué tipologías hay y qué racionales hay? ¿No? Y entonces, bueno, eso es un poco lo que vamos a tratar de explicar en los próximos minutos. Son temas, muchos de ellos conocidos, pero no viene mal quizá como sesión introductoria, pues hacer un breve repaso de conceptos que seguro que muchos de vosotros ya conocéis, ¿no? Bueno, simplemente en cuanto al contexto, pues hay 2 factores que os quiero comentar, ¿no? Uno tiene que ver claramente con la diversificación de las carteras, es decir, con la correlación que existe entre acciones y bonos, ¿no? En el gráfico de la izquierda, bueno, pues veis un periodo amplio en la zona rectangular naranja, ¿no? Donde pues durante muchísimos años la correlación entre acciones y bonos era demasiado elevada, era bastante elevada, y por lo tanto las carteras que estaban compuestas de renta fija y renta variable pues no estaban o probablemente incurrían en el riesgo de no estar bien diversificadas. Desde los años 2000 veis que, bueno, esa correlación ha sido en general bastante negativa, por debajo de cero. Eso ha permitido mejorar la diversificación de las carteras con acciones y bonos, pero en el periodo más reciente, el rectangulito azul de la derecha que luego se abre en el gráfico siguiente, y relacionándolo un poco pues, con la situación que se produce a partir del COVID, ¿no? Y en realidad, si os dais cuenta en el gráfico, a partir de febrero del 2021, ¿no? Cuando por una parte vemos las barras azules, ¿no? ¿Cuál es la correlación en ventanas temporales de 2 años? Y en el gráfico gris, cómo se elevan las inflaciones, ¿no? Por la ruptura de las cadenas de suministro. Bueno, pues esta situación, ¿no? De incremento de la inflación va aparejada o prácticamente aparejada a un incremento de la correlación, ¿no? Entre la renta fija y la renta variable, ¿no? Posteriormente, como veis también en el gráfico, la línea gris desciende, pero no obstante, la correlación ya queda elevada, ¿no? Bueno, es imposible predecir si estas correlaciones se van a mantener elevadas o no. Lo que sí parece es que en periodos donde los tipos de interés son elevados o se mantienen relativamente elevados y donde la volatilidad de la inflación es mayor, ¿no? Pues esos beneficios de diversificación de acciones y bonos se disminuyen. Si a esto le unimos que en el mercado cada vez existen menos empresas cotizadas, ¿no? Y que, por ejemplo, pues desde los años 90 en los Estados Unidos existe aproximadamente un 40% menos de empresas cotizadas. Es decir, que una parte cada vez más relevante
de la economía real está fuera de los mercados cotizados, tanto en acciones como en bonos, bueno, pues eso nos induce a pensar, ¿no?, que de alguna manera el reto de la diversificación es muy importante para los asesores en nuestras carteras. Es por eso que hablamos hoy de inversiones alternativas en general, inversiones alternativas y privadas, ¿no? Y por daros algunos rasgos que nos permitan tratar de entender, ¿no?, qué suelen ser notas definitorias de la inversión alternativa, pues se señalaría en primer lugar objetivos de retorno absoluto, ¿no? Si se trata de un hedge fund, probablemente será una tasa libre de riesgo más un diferencial. Si se trata de un fondo de capital riesgo o un fondo de mercados privados, pues aspirará el gestor a, bueno, pues hacer el delivery de un determinado múltiplo, ¿no? Digamos 1.5 veces, 2 veces, o la consecución de una TIR. Es decir, no se trata de retorno relativo comparado con un índice, como pasa en muchas ocasiones con los activos tradicionales, sino que se trata de retorno absoluto, ¿no? Beneficios por diversificación. Bueno, esto ya lo mencionábamos. Una de las razones principales por las que los inversores asignan inversiones o parte de su cartera a las inversiones alternativas es precisamente para conseguir beneficios por diversificación. Es decir, ampliar el conjunto de activos y de fuentes de retorno de la cartera, pero al mismo tiempo conseguir que se introduzcan en la cartera activos o estrategias que tienen correlación baja o incluso negativa con los activos que ya tenemos en ella, ¿no? Estrategias activas de gestión. Bueno, en un mundo en el que la gestión pasiva cada vez es más relevante, ¿no?, y cada vez pues, los ETFs, los fondos indiciados, pues tienen un mayor peso dentro de la gestión de activos, ¿no?, precisamente las inversiones alternativas se encontrarían en el otro extremo, ¿no? Si algo caracteriza a las inversiones alternativas es que desarrollan una gestión claramente activa. Si tomáis, por ejemplo, el caso del private equity, de las inversiones en capital privado, bueno, pues desde que se originan los deals hasta que se estructuran de la manera más adecuada, la ejecución de los mismos con el nivel de deuda, etcétera, etcétera, la monitorización de las compañías y del deal que se ha ejecutado y hasta el exit, la salida. Todo ello implica que los gestores tienen que tener un approach activo, tienen que estar involucrados, envueltos de manera directa en la actividad de la gestión, lo que llaman en inglés están hands-on, ¿no?, con las manos en la masa. Y finalmente podríamos decir, insisto, esto es un poco nuestro criterio, ¿no?, nuestra experiencia de más de 25 años analizando inversiones alternativas. Esto no viene en ningún libro, pero os puede servir como guía, os puede servir un poco como prueba del algodón. ¿Es esto una inversión alternativa? ¿No es una inversión alternativa? Pues en el caso concreto y especialmente en mercados privados, el acceso a primas adicionales por riesgo. Vamos a asumir una serie de riesgos. Estas inversiones no están exentas de riesgos, pero precisamente por ello vamos a demandar como inversores o como asesores para las carteras de nuestros clientes que exista una prima, un beneficio especial adicional a lo que sería una inversión tradicional en bolsa o en bonos, ¿no? Este riesgo en parte viene por la iliquidez de los activos subyacentes, independientemente del vehículo que utilicemos, un vehículo closed-end tradicional o un vehículo semilíquido, como ahora se está poniendo de moda. En cualquier caso, lo que hay debajo son activos líquidos, o más bien diría yo una prima por riesgo que tiene que ver con complejidad, es decir, no tiene cualquier gestor la capacidad de desarrollar ese ciclo completo de originación, estructuración, ejecución, monitorización, gestión y finalmente el exit o la salida de las compañías, como ocurre en esta especialidad de inversión, ¿no? ¿Cuáles son un poco las tipologías, ¿no? Bueno, hablar de la tipología de inversiones alternativas o de las tipologías, pues es un tema un poco complejo, ¿no? Cuando hablamos de inversiones alternativas, hablamos de una especie muy heterogénea, ¿no? Alguno puede ver esta slide y decir, oye, pues es que a mí me faltan cosas, no puedo extender líneas a la derecha, ¿no? Y este tío, ¿por qué no habla más en detalle de otro tipo de inversiones exóticas, ¿no? Pues del arte o de las patentes o de los, no sé, de los coches antiguos o del Bitcoin, ¿no? Pero normalmente cuando hablamos de inversiones alternativas nos referimos a estos dos bloques, ¿no? En la parte de la izquierda, la parte que sería más de mercados privados, que llamamos clases de activos o asset classes, ¿no?, donde entraría private equity, private debt y real assets. Disculpadme que metemos muchos anglicismos, pero esto, en fin, se utiliza muy frecuentemente con terminología en inglés. Capital privado, deuda privada o activos reales, ¿no?
ninguno de ellos está cotizado en mercados organizados, ¿no? Y son clases de activos porque cualquiera de ellos, ¿no?, como tal, son un asset class, son capital, son deuda o son activos reales, ¿no? Dentro del capital privado, bueno, en nuestros seminarios ya lo entraréis luego más en detalle, pues tenemos distintas fases, desde la fase más incipiente de las empresas o de los proyectos hasta la fase más madura, ¿no? Pues desde el venture capital, pasando por el growth y pasando por el buyout, o en deuda privada, pues hay distintas especialidades, desde el direct lending hasta el special situations, o, bueno, en activos reales, inmuebles, infraestructuras, o incluso natural resources, recursos naturales. Todo esto en la parte, digamos, que es la que está más relevante hoy, la que más pita, la que formaría parte de inversiones privadas, ¿no?, del título de este webinar, ¿no? Y la de la derecha sería lo que llamaríamos alternativos líquidos, ¿no?, que serían más bien estrategias. Podríamos asimilarlo de alguna manera a las estrategias de los hedge funds, pues que conocéis, ¿no? Pues valor relativo, con arbitrajes, eventos corporativos, fusiones de adquisiciones o lo que llamaríamos más oportunistas, estrategias de alguna manera vinculadas al long short equity, al global macro. Bueno, las llamamos más líquidas porque aunque las estrategias de los hedge funds a menudo exigen salida trimestral, etcétera, bueno, existe la posibilidad de tener o llegar a la liquidez de esas estrategias en un periodo de tiempo relativamente razonable. Estas no son clases de activos, estas son estrategias. ¿Por qué? Porque son maneras diferentes de gestionar, por ejemplo, tomando posiciones largas y cortas sobre activos que son tradicionales, las acciones, los bonos cotizados, las divisas, ¿no? Por tanto, hay esa diferenciación entre unos y otros. Fijaos, por intentar explicaros en una slide lo más sencilla posible cuáles son los distintos racionales de inversión que hay detrás o que habría detrás de la inversión alternativa, se me ocurría contarlo de esta forma. No sé si los triangulitos que se ven en medio de ese rombo con sus colores son suficientemente definidos y permiten entender cuáles son las 4 fuentes o cuáles son los 4 racionales de inversión principal, ¿no? Pero si os dais cuenta, los colores tienen que ver, bueno, pues si son hedge funds, si son private equity, en color azul claro, si son real assets, activos reales, en amarillo, si son deuda privada, activos vinculados a private credit, si el triángulo es naranja. Si os dais cuenta, todos tienen uno de los 3 ángulos hacia arriba, hacia la diversificación, ¿no? Cualquier inversor busca beneficios por diversificación, como decíamos antes, cuando entran en inversiones alternativas. Pero luego, evidentemente, en función del activo, de la clase de activo o de la estrategia de qué se trate, pues iremos mucho más, ¿no?, en private equity, venture capital, hacia la parte de la derecha, revalorización o apreciación del capital. Ese será, digamos, el ángulo preponderante, además de la diversificación, ¿no? O en el triángulo naranja iremos mucho más a los cupones y rentas, ¿no?, en el caso de la deuda privada, o en el triángulo amarillo tenemos, bueno, pues la curiosidad, ¿no?, del que los ángulos van a la vez que a cupones y rentas, porque como sabéis, buena parte de los activos reales, no todos, pero buena parte son rentistas, nos dan rentas, nos dan cupones, pero además potencialmente nos podrían cubrir ante situaciones de inflación inesperadas. Por eso hay una parte del triángulo amarillo que también apunta hacia abajo. No sé si esto de alguna manera permite fijar un poco el entorno de juego, ¿no?, en el que buscamos, qué racional tenemos cuando invertimos en alternativos, ¿no? Fijaos, ahí tenéis un poco lo mismo que os contaba antes, de manera puramente ilustrativa, pero con barritas, ¿no? Es decir, todos tienen una barra azul clara muy elevada, ¿no? Cuando se pregunta a los inversores, ¿no?, de las encuestas que hace Preqin a inversores, ¿no?, pues la barra azul clara todos la tienen muy elevada, es decir, todos buscan diversificación, pero luego dependerá muchísimo, ¿no? Si nos vamos al private equity, donde tenemos una barra naranja relativamente relevante, ¿no?, retornos absolutos elevados, mientras que si nos vamos a la derecha, infraestructuras, pues ahí lo que estaremos buscando mucho más será el azul oscuro, que es una corriente de rentas que sean sostenibles o incluso, pues, como decíamos antes, ¿no?, pues cubrirnos en la barra verde de la inflación, ¿ok? Bueno, ¿y cuánto se asigna en la industria a nivel global a los alternativos? Bueno, pues, ¿y qué peso tienen los distintos alternativos? Estas tipologías que antes os contaba, ¿no? Es decir, oye, ¿cuánto pesan los hedge funds? ¿Cuánto pesan las estrategias? ¿Cuánto pesan las clases de activos? Bueno, en este gráfico, ¿no?, con datos de 2023 de CAI Association, pues tenéis un poquito un cuadro, ¿no?, donde dice, bueno, pues oye, el 42% serían private equity,
el 22% a la toma de esos datos, esto está creciendo y variando por días, serían hedge funds, el 17% sería el mundo del real estate, estamos hablando, por supuesto, de inversiones, de gestión de activos en estos activos, no estamos hablando del real estate o de los inmuebles independientes de la gestión de activos, hablamos de la gestión de los activos alternativos gestionados, ¿no? 17% en real estate, bueno, tendríamos el 7% en deuda privada, el 7%, bueno, ahí indica 1.5 trillion, pero realmente ya hemos superado los 2 trillion, ¿no? En la parte de crédito privado o deuda privada es donde se está produciendo probablemente un crecimiento más importante. ¿Y por qué? Pues porque hay una retirada del sistema bancario. El sistema bancario, pues el coste de financiación, o mejor dicho, el coste que supone, ¿no? Por solvencia, de consumo de capital implica que se retiran de muchas operaciones de financiación y ahí los fondos están entrando a ocupar parte de lo que sería la tarta de la financiación, ¿no? Bueno, ¿esto cuánto representa? Pues esto con datos más o menos recientes indica que las inversiones alternativas que gestiona desde las gestoras de activos representarían más o menos el 12% de los activos totales gestionados, es decir, no llegaría al 15%, ¿no? Alguno puede pensar, pues entonces yo tengo que llevar a mis clientes al 15%. No, por favor, ¿no? Que eso sea la representación de los AUMs de gestión de activos no quiere decir que tenga que ser necesariamente nuestro objetivo, ¿no? Evidentemente, los objetivos van vinculados, o digamos que las asignaciones deben ir vinculadas a las particularidades de los clientes, pero simplemente como indicación, ¿no? Estaríamos por debajo del 15% en AUMs sobre el total gestionado y esto tiene un potencial de crecimiento todavía mucho mayor. Bueno, una de las características fundamentales que yo pienso que se deben tener en cuenta cuando se busca tomar o hacer una asignación creciente a los inversores alternativos es el tema de la selección, ¿eh? Es decir, tenemos que ir de la mano de profesionales, tenemos que seleccionar gestores, tenemos que seleccionar proyectos que nos llegan de gestores y aquí lo que es muy relevante es entender cuál es la dispersión, ¿no? La enorme dispersión que existe en el performance entre unos gestores y otros, ¿no? Sí, en este gráfico de la página 8 podéis ver cómo la parte de toda la izquierda, ¿no? Que está en color más bien azul, ¿no? Pues refleja la dispersión del performance de un gestor mediano respecto a un gestor que se sitúa en el percentil superior, en el 5% superior, ¿no? Y ahí veis pues dispersiones pues en US Large Cap del 2,8, el 2,6 en US Small Cap, bueno, en general, ¿no? Pues cosas que están entre el 2 y el 4%. ¿Qué nos pasa cuando vamos hacia la parte de la derecha? Pues esa dispersión en el mundo de los hedge funds ya puede ser de hasta el 6 o incluso superior, pero cuando vamos a los activos privados, a los activos no cotizados, que antes os decía, pues el private equity, el private debt, la dispersión es muy superior. Fijaos que en el global private equity esta dispersión entre el gestor mediano y el del percentil 5 puede ser superior al 32% y que incluso en venture capital sería lo que en España llamamos capital riesgo. Sabéis que en España llamamos capital riesgo a todo, ¿no? Pero el capital riesgo, digamos, sería solo el venture capital, ¿no? Dentro del capital privado, la parte más incipiente de los proyectos, de las empresas que están en sus fases más iniciales sería venture capital y ahí la dispersión puede llegar a alcanzar el 40%. Por lo tanto, bueno, es muy importante entender cuáles son las virtudes, entender esos beneficios por diversificación, entender cuáles son esos racionales de inversión, pero que nos enfrentamos a una situación en la que el riesgo hay que analizarlo con cuidado, ¿eh? Todos los riesgos no son visibles. Normalmente en las inversiones alternativas a los asesores os van a enseñar unos pitch books, os van a enseñar unos folletos todos maravillosos, ¿no? Donde los gestores son fantásticos, donde son únicos en lo que hacen y os van a enseñar la punta del iceberg, ¿no? Pero la parte que hay abajo, ¿no? Que son los riesgos de mercado, los riesgos que no están relacionados con el mercado, sean de iliquidez, sean de apalancamiento, sean de falta de diversificación, sean de transparencia y, por supuesto, los que se encuentran en la base de esa pirámide, de ese iceberg, que son los riesgos operacionales, que tienen que ver pues, con el alineamiento de intereses, que tienen que ver con la gestión del propio riesgo, la segregación funcional. Todos esos factores normalmente no son visibles, ¿no? Y muchas veces cuando invertimos en este tipo de fondos, invertimos durante un periodo de años importante, ¿no? En private equity puede ser de 7 a 10 o más años, ¿no? En private puede ser algunos menos, pero
y muchos de estos fondos prolongan su vida en el tiempo, con lo cual estamos casados con ese gestor durante mucho tiempo. Es una especie de sociedad la que montamos con ese gestor. Por lo tanto, es muy importante seleccionar bien al gestor por la diferencia de performance que nos puede dar, pero también es muy importante seleccionar al gestor por el riesgo en el que podemos estar incurriendo. Y este riesgo puede ser operacional. Normalmente, el más relevante será el riesgo operacional, porque un riesgo operacional es un riesgo que nunca paga. El riesgo de mercado llevará aparejado una prima de riesgo, pero el riesgo operacional, el incurrir en fallas que pueda haber en todo lo que es la estructura del propio gestor, pues puede, en definitiva, no nos paga, no nos da una prima. Y es por eso que nosotros siempre pensamos que tenemos que hacer una due diligence, una auditoría global, un análisis muy sólido con el objetivo de tratar de mitigar estos riesgos. Por supuesto, antes de invertir en estas inversiones y posteriormente mediante una monitorización continua, ¿no? En esta slide os pongo un poquito algunos de los factores que nosotros consideramos críticos, ¿no?, de cara a hacer una due diligence con el objetivo de que haya una mitigación, ¿no?, de riesgos, tanto en la estructura organizativa como en todo lo que es el alineamiento de intereses. Es un tema que nosotros desde Alternative Ratings consideramos vital, ¿no? Por ejemplo, oye, pues qué fees, qué condiciones, cuál es el compromiso del equipo gestor en el fondo, o sea, cuánto bebe de su medicina, ¿no? Qué equilibrio hay entre las ganancias del GP, del gestor, y de los LPs, que son los inversores, qué capacidad hay de acceder a coinversiones, qué conflictos de interés. Bueno, no me importa que haya conflictos de interés, pero que se sepa cuáles son y que haya mecanismos de mitigación. Os estoy poniendo un ejemplo de los muchos de los que podríamos hablar, no tenemos mucho más tiempo, pero sí me gustaría acabar un poco mi presentación, que tiene que ser breve porque además luego hay otra presentación posteriormente a esta del webinar, haciéndose un pequeño resumen, ¿no? ¿Por qué inversiones alternativas? Bueno, siendo conscientes, ¿no?, de que es un mercado de crecimiento, de que es un mercado que cada vez tiene más peso, de que cada vez las empresas cotizadas representan menos lo que es nuestra economía real y además ocurre en equity y ocurre en deuda, nos vemos de alguna manera, digamos, atraídos por las inversiones alternativas, pero siempre con esa visión de riesgo, con esa visión de due diligence, conociendo y tomando las precauciones pertinentes. Desde luego, las inversiones alternativas nos permiten, por una parte, ampliar el conjunto de activos, el conjunto de oportunidades de inversión para que los asesores podáis ayudar a crear carteras más diversificadas a los inversores. Esto nos parece un factor absolutamente crítico, ¿vale? Crear carteras diversificadas, crear carteras que permitan, bueno, pues beneficiarse, ¿no?, de esa correlación no positiva o no tan positiva que hablábamos antes, que se está produciendo recientemente entre acciones y bonos, ¿no?, donde parece que, oye, sube la TIR del bono americano, cae la bolsa y van muy al unísono, ¿no? En segundo lugar, ofrecer una mayor diversidad de oportunidades de inversión. O sea, vamos a abrir el espectro, vamos a abrir las oportunidades de inversión de nuestros clientes a nuevos assets, a nuevos nichos, a nuevas oportunidades que probablemente no están debidamente exploradas o debidamente tratadas por los mercados cotizados. En tercer lugar, y aquí rompemos una lanza en favor de las inversiones alternativas, permitir alcanzar objetivos financieros de vuestros clientes, que puedan ser objetivos incluso con un retorno ambicioso, ¿no?, pero alcanzarlos con una mayor tranquilidad, probablemente porque en parte, me vais a permitir que sea un poco contracorriente en esto, ¿no?, la iliquidez del subyacente de muchas de estas inversiones jugará a nuestro favor que nuestros inversores no se puedan salir, ¿no? Al final, el que no se salgan de la inversión, el que se vean de alguna manera, si me permitís, compelidos a permanecer, ¿no?, pues hará que bueno, pues no tomen decisiones erróneas, ¿no?, como sí pasa en los mercados donde normalmente venden en el peor o se venden en el peor momento, ¿no? Y, por supuesto, unas perspectivas de mayor retorno en la inversión, claramente. Bueno, estaremos invirtiendo en estrategias o en clases de activos que llevarán aparejado algún tipo de prima adicional, como decíamos antes al principio. ¿Ok? Bueno, simplemente porque conozcáis en un minuto quiénes somos, pues oye, en Alternative Ratings somos una boutique de análisis independiente que analizamos inversiones alternativas sin conflicto de interés, hacemos due diligence, hacemos consultoría de ESG, ayudamos a nuestros clientes institucionales y family office a desarrollar metodologías de analytics, de alternativos y de monitoring. Tenemos un equipo
de 5 socios que, bueno, pues acumulamos una experiencia muy importante, todos nosotros de más de 20, 25 años en el mundo de la inversión alternativa, y por lo tanto, bueno, estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar en el mundo de la inversión alternativa. Por mi parte, oye, agradecer a SEAFI la oportunidad de haberos comentado durante estos minutos cuáles son, pues, las definiciones, rasgos, tipologías de inversión alternativa, y a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. No se te oye, José. Perdón, que estaba con el mute. Oye, Sergio, que muchísimas gracias por la ponencia. La verdad que es súper interesante. Me hubiera encantado que tuviéramos el doble de tiempo. Me tomo nota para otro posible webinar. Y la verdad que pues me quedo con 3 ideas, sobre todo de tu ponencia, con un mercado con muchísimas posibilidades de inversión, mayores expectativas de retorno, pero ojo, la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta y analizar a la hora de hacer este tipo de inversiones, ¿no? Y bueno, he visto que no hay preguntas en el chat, así que nada, agradecerte de nuevo la participación. Muchas gracias a vosotros, José. A lo mejor no he sido suficientemente controvertido. Había que ver para que haya preguntas. Y nada, y nos veremos en próximas ediciones, espero, pronto. Estupendo. Muchas gracias. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Un abrazo. Y nada, pues si os parece, pasamos ya a la segunda de las ponencias a cargo de KPMG, por lo que yo, por mi parte, le cedo la palabra a Alfonso Figal, que es socio de Financial Services y Consulting y Asset y Wealth Management, y a Borja Rodríguez Macarro, que es director de Financial Services, Consulting Asset y Wealth Management. Así que nada, agradeceros a los dos la participación y cuando queráis. Pues muchas gracias, José. Gracias a SEAFI por la oportunidad y gracias a todos los que estéis conectados. Bueno, pues hilando con la presentación a la ponencia anterior desde KPMG, queríamos un poco hacer ese diagnóstico, radiografía de cómo son los mercados privados y cómo funciona el mundo de las gestoras en nuestro país. Y es verdad que traíamos alguna información inicial de contexto que, bueno, creo que ha sido bien recogida en la introducción por José, ¿no? Cómo es una tendencia y cómo es el momento de crecimiento y de expansión de esta industria, ¿no? Dentro del ámbito de gestión de activos. También el ponente anterior pues ha estado dando una serie de datos de contexto y es verdad que toda la tendencia, todos los análisis y todos los informes, no solo del pasado, sino de lo que se prevé hacia adelante, pues es que los crecimientos van a ser muy importantes, ¿no? Aquí ves unas gráficas y un contexto a nivel internacional, a nivel mundial. Es cierto que en otras geografías los mercados privados están más desarrollados, ¿no? Por cultura de inversión, por tipología de inversores institucionales y demás. Pero es cierto que en España cada vez está calando con mayor fuerza y como comentábamos y estamos diciendo, todo apunta a que en este contexto, ¿no? Una vez que tenemos una previsión de estabilización de entorno de tipos de interés, pues la industria de mercados privados va a encontrar una aceleración y particularmente en España, ¿no? Todas las previsiones son de aumento de las inversiones, aumento de las carteras, buscando esos conceptos que se han comentado ya al principio, diversificación, mayor rentabilidad, mayores oportunidades y distintas de inversión y también fuentes de financiación alternativas, que es lo que buscan los inversores y las compañías, que es donde finalmente van estos fondos, ¿no? De la inversión. España, como decimos, no es una excepción. Os mostramos algunos datos y lo podréis ver detenidamente en la presentación. Un número muy elevado de entidades, de gestoras y de fondos inscritos y que están gestionando este tipo de inversión. Rentabilidades que son muy importantes y de doble dígito, lo cual contribuye a ese apetito, ¿no? por las inversiones en los mercados privados. Aspectos de contexto nacionales con la ley Crea y Crece, en el que se abre el abanico de oportunidades de inversión para clientes minoristas, ¿no? Reduciendo el importe mínimo con el que se puede acceder a este tipo de inversiones. Antes un poco más
pensado solamente en banca privada, en institucionales y ahora ya más acotado hacia clientes minoristas y de hecho hay muchos fondos en nuestro país y hay muchos inversores minoristas que cumpliendo una serie de requisitos ya están incorporándose a este tipo de inversiones, ¿no? Y como veis al final muchas empresas y clientes finales beneficiados, ¿no? Por cómo las gestoras pues están invirtiendo ese dinero en el desarrollo, en la expansión internacional de las compañías en función de los distintos tipos de vehículos de inversión, ya sea capital privado, deuda, infraestructura, real estate, que también se ha comentado al principio de la presentación. Al final abundar que esa tendencia va en incremento, además la expectativa es que es un buen momento en la medida, como decíamos, hay esa estabilización de los tipos de interés y por tanto aumenta el atractivo de este tipo de activos, ¿no? También por cultura financiera, por un empujón que está dando todo el ámbito de la banca privada, ¿no? Por ese mayor apetito de ofrecer a sus clientes este tipo de inversiones, ¿no? De componer las carteras y de que vayan aumentando el peso de las inversiones privadas en este tipo de instrumentos y al final también las tendencias de la industria, ¿no? Más competitiva, reduciéndose los márgenes, también cómo los clientes van pasando de ese perfil ahorrador a perfil inversor, ¿no? Pues al final todo apunta a que va a ser una tendencia que se va a consolidar y que los crecimientos van a ser muy importantes, ¿no? También a nivel europeo y por supuesto en España. Aterrizando a cómo queríamos hacer el diagnóstico, la radiografía de cómo funcionan, ¿no? el ámbito, los gestores, los que definen los productos, los que los llevan al mercado en nuestro país, identificamos 6 grandes ámbitos de análisis, ¿no? Y son los que va a recorrer mi compañero Borja y vamos a ir dando las pinceladas para que os quedéis con los tips de cómo funcionan las gestoras por detrás para este tipo de vehículos, ¿no? Estos 6 ámbitos son las estrategias de inversión, se han comentado, de distintos vehículos, distintas formas de llegar, además con novedades que se van produciendo como la parte de las inversiones más líquidas, ¿no? Y los mercados secundarios. La gestión de los riesgos, también se ha comentado en la ponencia anterior, aspecto clave porque no es un commodity y cada tipo de inversión y de estrategia requiere un tipo de seguimiento y control de los riesgos, lo cual hace que la gestión sea más compleja y hay que poner encima de la mesa instrumentos y formas de hacer muy distintas a los fondos tradicionales o UCITS. El ámbito ESG clave, sobre todo por la parte de incorporación de esos criterios, cumplimiento regulatorio y cómo vamos adaptándonos también al apetito de los inversores, ¿no? Que quieren tener esa vertiente de la inversión cubierta. El modelo de gobernanza interna, ¿no? De cómo se dedican los esfuerzos y cómo los equipos se distribuyen en las distintas tareas, ¿no? En este tipo de gestión de inversiones. La delegación de los servicios en cuanto a hasta qué punto se realizan de manera interna apoyadas en matrices o en grupos o se externalizan, ¿no? Modelo que les facilita y les favorece focalizarse en los aspectos puramente de gestión y les hace ser más rentables. Y, por supuesto, la tecnología, que es un driver que lo empapa todo de manera transversal y que está permitiendo también acelerar ese ritmo de crecimiento de la industria, ofreciendo mejores soluciones tanto para gestión como para los clientes finales, ¿no? A partir de aquí, entramos en el detalle de cada uno de esos bloques. Y, Borja, si te parece. Genial. Pues un poco como ha estado comentando Alfonso, la idea de esta sesión para intentar completar el enfoque en el ámbito de alternativos ya introducido por Sergio, hemos querido apalancarnos en estos 6 bloques de análisis que vienen de una encuesta que hemos hecho este año pasado, 2024, con las principales gestoras de inversión alternativa en España, en el que hemos tenido, pues, hemos conseguido abarcar prácticamente el 65% de la industria española y por ello, pues bueno, como sabéis, en España tenemos un ámbito muy concreto que las grandes gestoras normalmente están vinculadas a grandes grupos financieros y hemos querido profundizar en los diferentes bloques que ha comentado Alfonso y que creemos que pueden ser interesantes para vosotros como asesores, también por tener este conocimiento un poco más detallado de cómo se mueve la industria, cómo se organizan las gestoras y de esta forma también para poder promover un asesoramiento como más especializado a vuestros clientes, ¿vale? De esta forma, en esta primera diapositiva queríamos dar un enfoque general de
cómo tenemos estos dos grandes bloques, el bloque de gestoras independientes y el bloque de gestoras vinculadas a grupos financieros, en el que principalmente en España vemos con una relevancia importante que las estrategias en private equity son las que actualmente más están en el mercado, están siendo más gestionadas porque históricamente tienen más tracción con los inversores profesionales y institucionales, si bien ahora con la apertura y bajada del ticket a clientes minoristas, pues las entidades están de alguna forma modernizando en este sentido, intentando abrir su abanico de productos. Por eso tenemos el private equity como estrategia más preferente en el mercado español, seguido de estrategias de crédito y inmobiliario, y estamos viendo pues, el resurgimiento la apuesta fuerte de las entidades por estrategias más orientadas a infraestructuras, fondos de inversión libre, fondos de fondos, un poco copiando o siguiendo la línea de otros mercados, probablemente como el de Luxemburgo, que está más desarrollado en este sentido, ¿no? Entonces, nosotros aquí sí que vemos pues esa equiparación de las gestoras españolas mirándose en ciertos mercados, luxemburgués, americano, inglés, que están un poco más desarrollados y que de alguna forma sirve de test para identificar aquellas estrategias que podrían, conociendo un poco la idiosincrasia del mercado español, pues podrían surgir o podrían surtir mayor efecto entre los clientes. Un aspecto destacado entre estos dos grandes grupos, el grupo de gestoras independientes y el grupo de gestoras vinculadas a entidades financieras, es que aquellas que están vinculadas a entidades financieras dentro de sus registros de actividad en CNMV, nosotros hemos observado que hay un estándar ambicioso a la hora de pedir licencias ante el regulador sobre todo el abanico disponible de productos. Por eso observamos, de alguna forma, que en la parte de gestoras vinculadas a grupos financieros, en cuanto a autorización de vehículos que podrían gestionar, vehículos y estrategias, pues hay normalmente 7 licencias que abarcan de forma más amplia las estrategias disponibles en las que podrían aventurarse las gestoras. Sin embargo, las gestoras independientes, probablemente más especializadas y con más track record en el mercado, han llevado un enfoque, digámoslo así, un poco más conservador, más especializado, más enfocado a su target, y por eso observamos una diferencia de que de media tienen 5 licencias, estas orientadas, como decíamos, principalmente a su segmento, sus grupos de especialidad, ¿no? Entonces, a lo largo de las siguientes diapositivas intentaremos también hacer un poco esta doble comparativa, esta visión de gestoras especializadas y gestoras de grupos bancarios. El siguiente apartado en el que queríamos hacer zoom es en el ámbito de gestión del riesgo, el marco del Risk Framework que nosotros lo solemos llamar y el ámbito de madurez. Obviamente, como este tipo de vehículos de inversión, las estrategias no son UCITS, nos enfrentamos a unos riesgos fiduciarios y riesgos de la inversión más específicos en función de la estrategia. Sí que vemos que el grado de madurez que nos dicen los actores en el mercado que tienen respecto a sus metodologías del cálculo del riesgo, ellos nos dicen que tienen unos modelos desarrollados de una forma robusta, especialmente focalizado en riesgos de liquidez, mercado, y luego de una forma un poco más transversal probablemente podríamos destacar el operativo. Si bien probablemente el punto de mejora que vemos en este ámbito es que si bien partimos de un marco de riesgo robusto, la parte de mitigación del riesgo operativo
es un punto de mejora común en todas las entidades. Y aquí nos referimos en que, a diferencia en las inversiones UCITS, en la parte de alternativas, como decíamos, las estrategias son muy específicas, los riesgos hay que valorarlos y hay que mitigarlos de una forma más ad hoc, y justo por esto el componente digital, de nuevas tecnologías, capacidades de automatización es fundamental, ya que la industria no se provee de herramientas tan estándar o herramientas soporte que les permitan optimizar y eficientar sus marcos de control interno de una forma tan amplia como la tenemos en los fondos en vehículos UCITS, ¿no? De esta forma queríamos destacar un par de aspectos y justo relacionado con la especialización en el ámbito de gestión del riesgo, nos pareció relevante que el 71% de las gestoras que participaron en nuestra encuesta destacaban que dentro de sus estrategias, dentro de sus modelos de gestión del riesgo, era un modelo estándar, y con esto nos referimos a que tienen una metodología general estándar para la gestión del riesgo y en función de la estrategia hacen foco en algunos indicadores de riesgo u otros, ¿vale? Versus aquellas más especializadas que sí que van con un crecimiento, digámoslo así, un poco más sostenible, y aquí nos hacemos foco en las gestoras independientes que han ido creciendo estrategia a estrategia, y entonces de esta forma sus modelos de gestión de riesgos, su marco de control está compartimentado en función de la estrategia, con indicadores de riesgo y metodologías más específicas orientadas a mitigar los riesgos específicos de cada una de las estrategias. Con todo esto, el mensaje sería: tenemos una gran parte del mercado que, si bien tiene marcos de gestión del riesgo robustos, tiene un componente de mejora desde la automatización, digitalización, eficiencia en los marcos de control y por tanto efectividad de los mismos, y otras que, si bien siguen teniendo algunos aspectos de mejora en la operativización y eficiencia de los marcos de control, han llegado a un punto de especialización que les permite tener metodologías concretas de gestión de riesgo por estrategia, lo cual les lleva a un grado de confort y de sofisticación mayor, ¿vale? En la parte de la derecha podemos ver dos cuadros resumen. Un poco el primero nos hace referencia al rol del equipo de riesgos como segunda línea de defensa en la revisión de las operaciones previas a la inversión. Según los participantes en nuestra encuesta, un 89% de los participantes sí tienen implementada esta segunda línea de defensa, y es concretamente el equipo de riesgos los que supervisan la rotura de umbrales, límites, políticas de inversión, prospectus, respecto a las órdenes de inversión. El 11% que nos respondieron no es que no tengan segunda línea de defensa, sino que no es el equipo de riesgos de forma específica el responsable de hacer esta labor de supervisión de forma ex ante a la inversión. En el gráfico de abajo podemos ver de alguna forma la implementación de controles de riesgos de forma ex post, que nos permite dar mayor detalle y mayor sentido a la información que hemos visto en los cuadros anteriores. Y es que un 37% de las entidades aplican sus políticas y sus metodologías de gestión de riesgo de forma individualizada por activo, versus un 63% de ellas que lo hacen a nivel portfolio, a nivel cartera de inversión, ¿vale? Esto, de alguna forma, nos permite hacer el link entre el cuadro de abajo a la derecha y el cuadro que vemos en medio de la diapositiva, en el que a aquellas que tienen unas estrategias más especializadas, nativamente, digámoslo así, se
desarrollan sus políticas de gestión de forma también más individualizada a nivel de activo, a nivel de subyacente, a nivel de estrategia, ¿vale? En comparación con aquellas que tienen unos modelos de gestión de riesgo globales que son de alguna forma adaptados o tenidos en cuenta a la hora de gestionar cada uno de las diferentes estrategias, cada uno de los vehículos de inversión, y por eso la gestión de riesgos se hace a nivel portfolio. Con esto vamos a dar paso al siguiente apartado, que el siguiente apartado, si bien ha sido bastante discutido en las últimas semanas, Alfonso lo sabe bien, yo aquí, a diferencia de Sergio, sí que me gustaría ser un poco más polémico en cuanto al ámbito ESG, algunos aspectos que hemos visto en la reciente cumbre de Davos, en el que parece que hay un desmarque claro a nivel de Estados Unidos de las políticas de sostenibilidad y que nos daría para una sesión completa hablando de las tendencias y el posible cambio de rumbo que pueden tener las inversiones en este sentido. De momento, lo que queríamos presentaros es respecto a los vehículos de inversión alternativa y principalmente cómo lo gestionan las gestoras, pues la distribución general que hemos encontrado en el mercado respecto a este reparto de intención de inversión en sostenibilidad por parte de los vehículos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en cierta medida determinados productos de inversión alternativa han sido compuestos o han sido creados y lanzados de una forma temática. Entonces sí que nos permite llegar a ese 50% de artículo 6 o un 19% de artículo 8, si bien observamos que no hay tanto apetito respecto a los inversores profesionales y institucionales en vehículos muy específicos con una inversión, con una intención de inversión muy específica en sostenibilidad, ¿vale? Por eso vemos un 7% en artículo 9 y vemos un 25% de los vehículos que en este caso no tienen componente de sostenibilidad dentro de sus inversiones, declarado al menos, ¿vale? ¿Cómo se estructura esto? Pues sí que vemos que el 88% de las gestoras dentro de sus planes de actuación sí que están considerando fortalecer sus marcos ESG y, por tanto, una designación que hasta ahora muchas de ellas, principalmente las que no están vinculadas a grupos financieros, no la tenían, pues están planteando pues la designación de un responsable directo ESG. Respecto al cumplimiento de los requisitos regulatorios, un aspecto pues cada vez más demandado, con mayor preocupación en el sector, pues el 50% de la industria nos declara que ya está preparado y ha empezado a realizar durante el último año los informes de divulgación, versus un 22% que todavía no está en este punto. Probablemente este 22% y este 50% estén muy relacionados con la vocación inversora de los vehículos, ¿vale? Esto sería, como decíamos al principio, un punto en el que podríamos profundizar mucho, que tiene mucho debate, y lo que pretendemos daros con estas cifras, estas informaciones, estos números que os presentamos ahora mismo, es de alguna forma una foto estática de cómo estaba el sector en el último año. Probablemente con las últimas noticias, con las derivadas que puede tomar la Comisión Europea, se pueden dar cambios en este sentido y no lo descartamos. De mano a las decisiones que se toman en la Comisión Europea, ESMA y, por tanto, finalmente CNMV, nos ha parecido relevante daros cierta información de lo confortables que se sienten las entidades de inversión alternativa con el regulador español que tenemos. En este caso, es importante saber que si bien en la parte de UCITS CNMV está muy enfocada en hacer procesos de mystery shopping,
Probablemente alguno habéis sufrido algún proceso y en algún caso podríamos haberlo hecho nosotros, aunque creo que no ha sido el punto. Inspecciones específicas a entidades en función de tipo de vehículo, reporting, entorno de control, y de aquí viene un poco este análisis que nosotros hemos hecho, ¿vale? Un 20% de las gestoras de inversión alternativa han sido requeridas por CNMV durante el último año para una inspección específica en determinados ámbitos, ¿vale? Si bien todas ellas nos han manifestado estar muy contentas, muy satisfechas un poco con la relación que hay con el supervisor y que los resultados de los procesos de inspección han sido ampliamente satisfactorios, creemos que realmente existe un grado de preocupación importante sobre la aparición de nuevos requisitos normativos. Ya sabemos que en Europa parece ser una obsesión el ámbito regulatorio. Entonces, pues bueno, es algo que está en la cabeza de todas las entidades de gestión de inversiones alternativas y que preocupa enormemente, ¿vale? Por eso, ante la avalancha de requisitos normativos, pensamos que es importante tener esta vinculación, este canal de comunicación abierto con el supervisor y que las entidades se sientan confortables. Dicho esto, será un aspecto a ver cómo evoluciona en los próximos años. Vamos a pasar al siguiente punto, que ya creo que nos estamos quedando un poco justos de tiempo. Queríamos hacer un zoom específico sobre la distribución de funciones. Si puedes ir al anterior, por favor. A la distribución de funciones. De alguna forma, la gestión de la operativa, y cuando hablamos de la gestión de la operativa front to back nos referimos principalmente a la gestión del negocio, ocupa el 60% del tiempo y los recursos de las entidades. Funciones de soporte, aquí nos estamos refiriendo a secretaría corporativa, finanzas, legal, responsables en tecnología, suponen normalmente un 24%, y las funciones de control, aquellas que están específicamente en el ámbito de gestión de riesgos, control de valoración, compliance, KYC, ML o supervisión de actividades delegadas, suponen un 16%. Parece relevante destacar que la gestión operativa supone la mayor parte de la dedicación de las entidades, y con eso vamos de alguna forma a la siguiente foto, en la que queríamos daros un poco de detalle que nos ha parecido interesante sobre cómo las entidades habilitan estas funciones. En la gestión del negocio, que es el primer bloque, probablemente lo que podemos destacar es que de una forma sistemática lo que observamos es que tanto la gestión del producto como la gestión de cartera, procesos de incorporación de nuevos productos, son mayoritariamente llevados de forma interna por las entidades, lo cual, a nuestro ver, tiene bastante sentido, ya que son entidades especializadas que cobran por gestión y que deben dar ese valor añadido en esa parte. Por supuesto, como pasa en el ámbito de UCITS, la función administrativa, el FANadmin, la contabilidad, reporting y demás funciones son más susceptibles de ser delegadas. En el contexto de los dos grandes mundos que tenemos, que son aquellas entidades vinculadas a grupos financieros y entidades independientes, las entidades que están vinculadas a grupos financieros tienen más tendencia a tener un soporte específico de estas funciones dentro de los equipos del grupo. Si bien las gestoras independientes, al final, al no tener este apoyo de grupo, tienden más por la delegación en entidades especializadas. Normalmente, bueno, ya sabéis que en España las entidades más especializadas en este sentido, y nosotros que solemos hacer procesos de depositaria y FANadmin, pues bueno, son BNP, CACEIS y CK Bank, ¿vale? Principalmente. No son las únicas, pero son principalmente las más relevantes. En cuanto a funciones de soporte, en las funciones de soporte
Aquí podríamos destacar que la parte de tecnología, si bien ponemos en el gráfico que se lleva de una forma interna, se lleva de una forma interna por la gran presencia o gran influencia que tienen las entidades ligadas a grupos financieros, ¿vale? Las entidades vinculadas a grupos financieros sí que, como sabéis, tienen un gran soporte de la parte del grupo, de la parte del banco, y entonces tienen una tendencia muy alta a estar soportada en la parte de tecnología de forma interna dentro del grupo financiero. Y respecto al número de AUMs manejado, pues entonces nos hace una referencia, un porcentaje sustancial, ¿no? Dentro del gráfico, si bien es la función más susceptible de ser externalizada en este ámbito. En el ámbito de control, la parte de gestión de riesgos es una tendencia clara de ser llevada de forma interna, y auditoría interna y cumplimiento normativo son más susceptibles de recibir apoyos de terceros especializados en este caso. Pasamos a la siguiente, y es que es el ámbito tecnológico, ¿vale? Al final, en el ámbito tecnológico, tanto las gestoras alternativas no están fuera del marco de toda la irrupción tecnología, nuevas capacidades de inversión y, por tanto, de alguna forma beneficiarse de pues toda la irrupción que estamos viendo de la IA y demás. Lo importante en este punto, como decíamos, es que hay un gran recorrido de mejora y un gran número de casos de uso que podemos explorar a lo largo de la industria. El 75% de las entidades saben que es una ola a la que deben subirse, y saben que es una gran oportunidad para ellos para avanzar en múltiples aspectos. Con esto, nosotros desde KPMG estamos trabajando con muchas de las principales entidades del sector. Estamos ayudándoles a hacer casos de uso específicos que les ayude a mejorar la eficiencia operativa y eficiencia administrativa de sus procesos internos, siempre con un foco orientado en el negocio. Tenemos una gran ambición porque cualquier mejora que hagamos en este sentido siempre tenga ese valor añadido y esa repercusión directa que se pueda ser palpable para los clientes, y creo que en este ámbito de todos los asociados de ASEAFI, creo que es algo que vais a poder palpar y vuestros clientes van a poder palpar en los próximos meses. Con esto teníamos una diapositiva más de retos y oportunidades del sector que queremos presentarosla aquí a grandes rasgos. Hablamos de reto en la gestión de riesgos, reporting vinculado con las novedades normativas, modelo operativo y digitalización, un gran ámbito de discusión, evolución regulatoria y cómo monitorizarla y estar constantemente adaptados para garantizar el compliance de nuestra entidad, de la gestora en este caso, vosotros también como asesores, y pues las oportunidades que surgen en España y en este mercado nuestro que tenemos tan específico, pero que podemos coger muchas ideas de fuera para conseguir subirnos a esta ola de alternativos y estar en el momento, en el sitio adecuado. Con todo esto, nosotros os invitamos a que podáis contactarnos en cualquier momento. Queremos agradecer a SEAFI, a José y a todo el equipo pues la oportunidad de haber podido estar aquí con vosotros. Estamos abiertos a cualquier pregunta que queráis trasladarnos y, por supuesto, encantados de recibir cualquier correo vuestro, cualquier necesidad o discusión que queráis tener con nosotros. Aquí tenéis a todo el equipo de KPMG, representado primeramente por Alfonso, que es el jefe de disciplina, y todos los demás que estamos aquí para ayudaros. José, no sé si... Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, a Alfonso y Borja, por compartirnos las conclusiones de la encuesta y mostrarnos esta radiografía de la industria alternativa española. La verdad que el contenido arroja unas conclusiones, la verdad que bastante profundas,
Veo que no hay preguntas, por lo que yo creo que estas cosas hay que volverlas a ver en casa y revisarlas y con calma y asentarlas, ¿no? Porque la verdad que es una cantidad de contenido profundo y detallado. Nada, yo quiero recordar, antes de despedir el webinar, pues precisamente eso, que el webinar está alojado en la web de la asociación para poder volver a verlo y revisar y consultar las presentaciones. Y nada más, estoy convencido que esta iniciativa que hemos iniciado hoy con Alternative Ratings y con KPMG está siendo súper interesante y nos va a dar juego para muchos más capítulos y nos encantará seguir manteniendo la relación con vosotros y trabajando en dar esta información y acercar este sector al mundo de los asesores. O sea que nada más, yo por mi parte despediros y daros las gracias y despedir la sesión y emplazaros hasta la próxima que la celebraremos dentro de unas 3 semanas aproximadamente. Ha sido un placer. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias.